hoy quiero contarles una historia sobre la vida y la muerte. Terri Schiavo fue una mujer estadounidense que en 1990, a los 26 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó daño cerebral severo y la dejó en un estado vegetativo persistente. Su esposo, Michael Schiavo, y sus padres tuvieron una larga disputa legal porque el esposo pedía retirar la sonda de alimentación artificial, argumentando que Terri no hubiera querido postergar su vida de esa manera, y los padres querían mantenerla con vida, obviamente, confiando en su posible recuperación. Qué difícil tiene que haber sido para esa madre tener que enfrentarse a esa situación de ver morir a su hija o que otra persona tuviera que decidir por ella. Tras 15 años de batallas judiciales y gran atención mediática en Estados Unidos, los tribunales finalmente autorizaron retirar el soporte vital de Terri y desconectarla, y murió tras 13 días sin alimentación ni hidratación. Pero por otro lado, tenemos el caso. En ese sentido, el esposo de Terri eligió la muerte. Pero tenemos por otro lado el caso de un hombre filipino que estuvo en estado de coma tras décadas de lucha de parte de su mujer y acompañarlo cada día en el hospital. Él estuvo más de 20 años en coma prolongado. Los médicos en muchas ocasiones le aconsejaron desconectarlo al no ver esperanzas de recuperación, pero su esposa se negó a hacerlo, cuidándolo todos esos días, y finalmente, fíjense, el hombre despertó del coma. Ahí vemos entonces un caso donde ella eligió la vida. Y bueno, es importante acudir siempre a la palabra de Dios y recordar la importancia que tienen las últimas palabras. Ustedes pueden quizás haber grabado en su memoria las últimas palabras de un padre, de una madre, de alguien muy significativo para ustedes, y así lo compartieron en ese momento. Y quiero que recordemos las últimas palabras de Moisés, escritas allí en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Moisés le dice al pueblo antes de morir, antes de ya saber que no iba a haber la tierra prometida, dice al pueblo: hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios y obedécelo, y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida. Porque de Él depende tu vida. Pero esta vida atraviesa diferentes ciclos, diferentes etapas, y como matrimonios nos vemos enfrentados a diferentes desafíos dentro de cada etapa. Por ejemplo, en la fase de emparejamiento que están muchos de los matrimonios jóvenes hoy día, existen retos prácticos emocionales, retos prácticos relacionales y crisis potenciales cuando esos retos no se ven enfrentados de una forma adecuada. Por ejemplo, en la fase de emparejamiento del matrimonio, que es cuando recién se están comprometiendo y hay una formación de un matrimonio, existe la necesidad de una independencia económica, de no perder el cuidado de uno mismo y mantener también cierta individualidad en el sentido de la identidad, no establecer una relación simbiótica, porque es importante que si uno de los dos tiene una virtud, esa virtud pueda ser contagiada a la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando esa virtud no es contagiada con la otra persona y prevalecen aquellos defectos que muchos de nosotros tenemos? ¿No sería bueno entonces que ambas personas no tuvieran esa capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y de poder complementar aquello malo que pueda tener como conducta la otra persona? Entonces, por eso es importante el poder también resguardar una identidad personal.
También en esta fase de emparejamiento existe la necesidad o el reto de poder equilibrar la relación con las familias de origen y realmente establecer una unidad conyugal. Aquí se da un cambio de lealtades entre la familia de origen y la nueva familia. ¿Qué puede traer esto como fracaso, como crisis? Fracaso al finalizar la luna de miel, que aproximadamente dura 2 años, y el comienzo de los conflictos con las familias políticas en las cuales uno se ve inmerso. Y luego, bueno, viene la otra etapa, que es la fase de expansión, cuando hay hijos pequeños, y ahí vienen otros retos emocionales, relacionales y potenciales, como por ejemplo las organizaciones del hogar, para la crianza de los hijos, las obligaciones económicas, la aceptación de un nuevo miembro, porque un niño viene a cambiarlo todo. Un hijo cambia la dinámica que nosotros hemos establecido como matrimonios, pero la cambia para bien, pese a lo que hoy día existe como discurso en la sociedad. Tener un hijo es la experiencia, una de las experiencias más maravillosas que existe. Entonces, un matrimonio sin hogar, un matrimonio sin la presencia de los hijos, qué triste se siente, qué solo se siente. Por experiencia personal puedo decirles que durante 14 años esperábamos la posibilidad de ser padre, y se sentía tan solo, tan sola la casa, y uno se da cuenta después de que nacen sus hijos, qué maravilla es poder ser padres, qué gran bendición que Dios nos ha entregado. Y bueno, dentro de los retos que están en esta etapa, además está mantener la unidad conyugal, porque muchas veces las obligaciones de la crianza tienden a desintegrar un poco la unidad conyugal. También aquí hay un desafío, que es integrar a los abuelos y a otros familiares, y comienzan a darse quizás las primeras señales de insatisfacción conyugal y problemas escolares, a veces conductuales, de los hijos dentro del contexto escolar. Y bueno, después viene familia con adolescente, que ahí ya tenemos otros retos que tienen que ver con que las rutinas y horarios de los adolescentes son menos predecibles para nosotros como padres. Ya si tú le dices, por favor haz esto, viene el por qué, y no es suficiente el porque yo te lo estoy diciendo o porque yo te estoy mandando. Es necesario ahí negociar. ¿Por qué? Porque el adolescente también está pasando por una crisis. La crisis de la identidad, de no saber quién es realmente, de querer ser autónomo, pero vivir bajo el techo de personas que tienen control sobre sus decisiones a la vez. Y también quiere ser independiente, pero también tiene una dependencia de tipo práctica, económica, etcétera, afectiva. Entonces, es necesario ahí flexibilizar con el cambio, y poder gestionar adecuadamente esta pérdida de control de parte de los padres y hacer el paso para fomentar la autonomía bajo los estándares de Dios. Y bueno, las crisis potenciales ahí son la rebeldía de los padres adolescentes, muchos problemas de salud mental en los adolescentes también, que son importantes de considerar. También en la adultez mayor, en la familia al final de la vida, se puede decir, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, este esquema que hemos revisado, tiene que ver con la familia al final de la vida. Esa etapa tiene que ver con el afrontamiento de las pérdidas. Se pierde la salud muchas veces, se pierden facultades, habilidades que antes teníamos, que ya no funcionan de la misma manera que cuando éramos jóvenes. Se pierde a veces el cónyuge, lamentablemente, lo cual significa un quiebre en nuestra historia de vida, un quiebre en nuestro proyecto de vida. Entonces es difícil afrontar esta etapa de la vida y es importante mantener un sistema de apoyo adecuado. Redes de apoyo son muy, muy importantes, y tener esa capacidad de perdón que nos permita ya haberla desarrollado antes, para que nos permita tener buenas relaciones con quienes nos rodean, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros hijos,
y tener esa capacidad de perdón y de reconciliación que va a ser lo que finalmente una relación pueda perdurar en el tiempo. Y bueno, las crisis acá que existen tienen que ver con la jubilación, con la enfermedad. Y ahora quiero presentarles a este maravilloso matrimonio compuesto por John y Julie Gottman. Él, psicólogo, doctor en psicología de la Universidad de Wisconsin y matemático del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ella, por su parte, también psicóloga, con doctorado en la Universidad de Wisconsin, especialista en trauma, violencia doméstica, abuso sexual y terapia de pareja. Ambos crearon y fundaron el famoso Laboratorio del Amor, el Love Lab, donde se estudian científicamente las interacciones de pareja mediante grabaciones, fisiología y análisis matemático. Son reconocidos por la Asociación Americana de Psicología como uno de los 25 personajes más influyentes de la psicología en los últimos tiempos. Además, han escrito 200 artículos científicos, han publicado más de 200 artículos científicos, más de 40 libros y llevan más de 50 años de investigación solamente focalizados en el tema del matrimonio. Y fíjense que ellos son reconocidos por desarrollar la teoría de la cascada modelo, que lo maravilloso de esa teoría es que predice entre un 90 y 96% el divorcio de una pareja o no. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden predecir con una certeza del 90-96% cuándo una pareja va a divorciarse. Es maravilloso porque existen muchos factores que influyen en el divorcio de una pareja, en la muerte de una pareja, ya que estamos viendo en la vida y la muerte, pero ellos ya lo identificaron y lo condensaron tan bien que hoy día creo que es importante que indaguemos en eso, ¿ya? Entonces, revisemos cuáles son los principales predictores de divorcio según los Gottman. Y hay algo que ellos llaman los 4 jinetes del apocalipsis, conductas que están sí o sí en todos los matrimonios que se divorcian. El primero, la crítica. El 96%, 93% de los matrimonios que se divorcian se critican mutuamente. ¿Qué quiere decir eso? Atacar la personalidad de la pareja en lugar de una conducta. Por ejemplo, decir, siempre eres egoísta, nunca me escucha, eres tan desordenado. En vez de decir, ¿sabes qué? Esto que sucedió me hizo sentir mal, me dolió que no me ayudaras en esta situación. Aludir a la personalidad entonces y no a la conducta específica que me hace sentir mal. Y aquí tenemos que revisar algo que es muy importante y que tiene que ver con las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son errores en el procesamiento de las cosas que nos pasan, errores en la interpretación de lo que nos pasa. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo con mis pacientes. En el Holocausto, muchas personas se vieron enfrentadas al horror y al sufrimiento. Vivieron lo mismo. Pero al terminar el Holocausto, muchas de esas personas decidieron quitarse la vida porque no soportaron el trauma. Entonces su interpretación fue, no voy a ser capaz de vivir con esto. Esa fue su interpretación. Pero también hay personas que, habiendo vivido lo mismo que esas anteriores, decidieron perseguir nazis por el mundo, encontrarlos y juzgarlos para que recibieran lo que merecían. Entonces, la interpretación de esas personas es, esto que hicieron estuvo mal y esto merece castigo y yo voy a ser parte de la solución en eso. Otra interpretación del mismo hecho. Pero también hubo personas que vivieron los mismos horrores de las dos anteriores, pero que muchos de ellos estudiaron psicología, psiquiatría y se dedicaron a ayudar a las personas que han vivido traumas complejos. Ejemplo de eso, por ejemplo, es Boris Cyrulnik, Edith Eger,
Viktor Frankl, autores reconocidísimos en la psicología. Entonces, ¿cuál fue la interpretación de ellos? Mira, ¿sabes qué? Esto me dolió, fue terrible, pero este dolor que yo siento y el cómo yo sobreviví le puede servir a otras personas. Entonces lo comparto con otras personas. ¿Se fijan? 3 lecturas diferentes de un mismo hecho. Entonces las distorsiones cognitivas tienen que ver con interpretaciones erróneas que no me ayudan a asimilar de una manera funcional o de una manera positiva para mi vida esas cosas que suceden en mi vida. Entonces, dentro de esas distorsiones están, por ejemplo, el pensamiento todo o nada. O está conmigo, o está de acuerdo conmigo, o quiere decir que no me quiere. Por ejemplo, ese es un pensamiento dicotómico, ¿ya? Siempre ser egoísta, no, siempre eres egoísta, nunca me escuchas, siempre eres desordenado. Esas son generalizaciones. ¿Por qué son distorsiones? Porque siempre esa persona es egoísta o existe siquiera una pequeña excepción a eso. Porque si existe siquiera una pequeña excepción a eso, entonces quiere decir que no es siempre. ¿Ok? Entonces, también acá en esta crítica influyen aspectos, además del proceso del procesamiento de la información, influyen aspectos que tienen que ver con la personalidad. Por ejemplo, una persona con un trastorno de la personalidad narcisista va a tender a pensar que él siempre lo hace todo bien. Las personas con narcisismo no admiten críticas, no admiten límites tampoco de otras personas. Un narcisista espera que siempre sea atendido a la hora que sea, cuando él quiera y como él quiera. Entonces, ojo con estas cosas que también influyen y son muchas veces causantes de la crítica. Bueno, ese es el primer jinete del apocalipsis en esta teoría de la cascada modelo de los Gottman. Segundo jinete, la actitud defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Ponemos una barrera, negamos nuestra responsabilidad y contraatacamos cuando nos equivocamos. No somos capaces de reconocer cuando nos equivocamos. Y esto nos habla de nuestro ego, de nuestra arrogancia. ¿Por qué? Porque es importante pedir perdón cuando nos equivocamos. Acuérdense de esta situación. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Y Él podría perdonarnos, decidir perdonarnos, porque sí, porque es grandioso en amor, es grandioso en misericordia. Pero Él pide que nosotros confesemos nuestros pecados, lo digamos. Él quiere que lo digamos, lo expresemos. Y además quiere que pidamos perdón, porque por eso Jesús en el Padre Nuestro nos enseña, perdónanos, nos enseña a pedir perdón. Y muchas veces en la sociedad o en la misma iglesia a veces encontramos el discurso, es que solamente Dios perdona. Yo solamente puedo pedir disculpas. Y eso es mentira, eso es una mentira porque Dios nos enseña a pedir perdón. En el Padre Nuestro ya nos enseña a pedir perdón. No porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Fíjense, no pedir perdón trae hasta enfermedad en nuestro cuerpo. David dice que en esa época pecaminosa estuvo alrededor de 1 año sin confesar su pecado, David, con Betsabé. Y dice, los salmos que él escribe en esa época, dice, mis huesos están como secos, dice. Se dice que David estuvo enfermo físicamente ese año también. Los comentaristas hablan sobre eso. Y la arrogancia del ser humano, David estuvo callado todo ese año, no pidió perdón por su pecado, pero ¿qué hizo Dios? Dios le buscó. Dios le buscó y envió al profeta Natán y le cuenta la historia de la corderita, ¿se acuerdan? Le cuenta la historia de la corderita y le dice, mira, había un hombre, tenía una corderita y ustedes conocen esa historia. ¿Y David qué hace en su arrogancia humana?
Vive Jehová, que ese hombre merece la muerte, le dijo. Y Natán, ¿qué le dice? David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, tenemos puntos ciegos. No nos damos cuenta de nuestros errores y muchas veces nuestra conciencia se va durmiendo cada día más porque en los pequeños errores no somos capaces de reconocer ni de arrepentirnos ni de pedir perdón. ¿Y eso qué va haciendo? Cauterizando nuestra conciencia. Nos va haciendo ciegos a nuestros pecados. Hay muchos pecados de nosotros mismos a los que nosotros nos hemos hecho ciegos por considerarlos sin importancia. Pero todos los pecados son importantes. Y bueno, pasemos al tercer jinete del Apocalipsis, que es el desprecio. Si los anteriores son nocivos, este es el más nocivo de todos. Este predice el divorcio en un 96%. Una pareja, de 100 parejas que existen con problemas matrimoniales, con desprecio, el 96% de esas parejas se va a divorciar. Entonces, el desprecio, ¿a qué se refiere? Se refiere a la burla, a ridiculizar o reírse de la otra persona para humillarla. El sarcasmo, por ejemplo, oh, sí, te veis súper linda con ese vestido y se está burlando en realidad esa persona, ¿ya? Sí, te queda súper bien ese terno, ¿no? Que como tú eres ejecutivo, sí, te queda excelente. Burla, sarcasmo, ¿se fija? Entonces, esa forma de ironía que dice lo contrario de lo que realmente se piensa es sarcasmo, con la intención de ofender, de ridiculizar o de criticar. También existen gestos de superioridad que son parte del desprecio, como por ejemplo mirar hacia arriba mientras el otro está hablando, poner una sonrisa irónica de medio lado, suspirar fuerte cuando el otro está hablando ya en una señal de hastío, mostrando impaciencia, sacudir la cabeza también, por ejemplo, en señal de que qué tonto lo que estás diciendo, qué sin sentido lo que estás diciendo, cruzar los brazos ya como una expresión de enojo, levantar las cejas acompañado de una mueca de burla y también un tono de voz condescendiente, como si se le hablara a un niño. Ay, sí, pobrecito, no sabe hacerlo. Ay, sí, pobrecita, ella no puede hacer esto. Eso es tono de voz condescendiente, burlesco y con desprecio. Este, vuelvo a reiterar, es el predictor más fuerte de divorcio. El más fuerte. Y luego está la evasión o el bloqueo. Otra causal importantísima en un 93% de predicción del divorcio son aquellas personas que evaden o bloquean al cónyuge en el sentido emocional. ¿Qué quiere decir esto? Desconectarse emocionalmente de la otra persona y no responder frente a su emoción. Por ejemplo, el esposo o la esposa llora y la otra persona no hace absolutamente nada. No le abraza, no se acerca, no le habla, nada. Totalmente desconectado emocionalmente. ¿Esto qué es lo que hace? Levantar muros. Cuando estos patrones se vuelven habituales, la relación se deteriora gravemente, mis hermanos. Y bueno, dentro de este mismo modelo, de cascada modelo, que crearon los Gottman, está lo que él llama inicio crítico. También otra conducta que promueve el divorcio en las parejas. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a cómo comienza una conversación, el inicio. Cuando el inicio es rudo, es duro, es difícil, con crítica, con sarcasmo, con acusación o tono negativo, el 96% de las veces eso va a terminar mal, con una escalada del conflicto. Por ejemplo, siempre llegas tarde, no te importa nada de mí. Ese es un inicio crítico, un ejemplo, ¿ya? Comienza inmediatamente con un ataque. ¿Por qué es dañino? Porque cuando una conversación empieza mal, termina mal también, según todas las investigaciones que han hecho los Gottman. Como les digo, 50 años de investigaciones evaluando matrimonio.
con estudios longitudinales que van en toda la vida de ese matrimonio y también de corte transversal, que son momentos específicos dentro de un matrimonio. Utilizando dos tipos de estudio, se ha llegado a la misma conclusión. Si tú empiezas una conversación de manera ruda, de manera áspera, lo que dice la Biblia, entonces el 96% de las veces eso va a terminar en una pelea. Y es un predictor fuerte de discusiones no resueltas, de conversaciones circulares, que se repiten una y otra vez, hablamos una y otra vez el mismo tema y no llegamos a nada. ¿Por qué? Porque el inicio fue malo. El primer abordaje fue negativo, áspero, crítico. Comienza aludiendo a la conducta del otro, lo mismo, alude al otro y activa la defensividad, obviamente, en la otra persona. Recuerden lo que conversamos acerca de que cuando nuestro cerebro escucha un tú, aludiendo a uno mismo, el cerebro inmediatamente se prepara para la defensa, para el ataque o para la huida. Y este es un tema de sobrevivencia. Nuestro cerebro está preparado y está programado para ayudarnos a vivir, a sobrevivir en situaciones adversas. Entonces, es por eso que tiende a sentirse, cuando alguien nos dice tú hiciste, tiende a sentirse amenazado y entonces se prepara para esa amenaza. Y por eso es importante poder trabajar en terapia estrategias, habilidades que tienen que ver con la asertividad. Asertividad es aquello que nos permite comunicarnos adecuadamente, llegar a una comunicación efectiva y que se centra, por ejemplo, una de las estrategias que uno utiliza o técnicas que se aprenden en asertividad es el hablar en primera persona. Yo siento esto, yo me siento triste cuando tú haces esto y me gustaría que fuera diferente, que lo hiciéramos de esta otra manera. ¿Ya? Porque también es importante decir lo que yo siento, decir lo que usted siente, pero también decirle claramente a la otra persona lo que nosotros esperamos de esa otra persona. Porque a veces tendemos a pensar que las otras personas son adivinos y saben lo que nosotros sentimos y pensamos, pero eso no es así. Entonces es muy, muy importante y muy valiosa la herramienta, el regalo que el Señor nos ha regalado, que es la comunicación, el diálogo, la conversación. Y bueno, el inicio crítico es la causa de muchos conflictos, pero también hay una consecuencia. ¿Y cuál es? La inundación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ese comienzo ha sido crítico, áspero, uno o ambos miembros de la pareja se sienten emocionalmente sobrecargados durante una discusión. ¿Cuáles son los síntomas de que una persona está inundada emocionalmente? Aumenta su ritmo cardíaco, suda, se pone tenso muscularmente, tiene dificultades para pensar con claridad o escuchar al otro porque, claro, sus emociones lo están abrumando. Tiene respuestas automáticas de huida, ataque o evitación. ¿Y qué efecto trae esto en la relación? Se pierde la capacidad de resolver problemas adecuadamente en el momento. Vuelvo a repetir el concepto, estableciendo una forma de comunicarse circular que no llega a ninguna parte y da vueltas los mismos problemas por años. Puede llevar a escalada de críticas, de desprecio o de desconexión. Entonces tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis y además tenemos el estudio de esta dinámica de las conversaciones que aumentan la probabilidad de divorcio, que tienen un inicio crítico y además generan una inundación emocional. Bueno, ¿qué nos dicen los Gottman sobre el modelo de la cascada? Bueno, acá tenemos una imagen del modelo de la cascada de la ruptura relacional, generado por los Gottman. Ellos dicen que entonces se inicia la cascada de la ruptura relacional cuando nosotros tenemos interacciones negativas frecuentes. Eso hace o genera una escalada de conflicto con una gran tensión emocional. La inundación emocional está ahí, ¿se fijan?
Entonces, comienza con el inicio crítico, eso genera gran inundación emocional y luego entonces esto se transforma en patrones rígidos y ahí podríamos tener los 4 jinetes del apocalipsis, ¿ya? Generando a la larga, ¿qué cosa? Que esos comportamientos se establezcan como patrones repetitivos. ¿Qué es un patrón? Algo que se repite en el tiempo, como por ejemplo, Fabián invita a Débora a salir, Débora no quiere salir, nuevamente Fabián otro día la invita a salir y ella no quiere salir y así sucesivamente, muchas veces pasa lo mismo y ella no quiere salir, prefiere quedarse en casa, como lo vimos en sesión. Entonces, ¿cómo rompemos nosotros patrones? Se pueden romper en cualquier punto del patrón. Por ejemplo, podría romperse no invitando él a salir y a lo mejor invitando ella a salir. Eso sería romper un patrón. Otra, que ella diga que sí frente a la invitación de él, también rompe un patrón. Otra opción sería que ambos deciden quedarse en casa y no salir de común acuerdo. Eso rompe un patrón. Pero si algo se repite constantemente de la misma manera, eso es un patrón. Y eso genera conflictos, ciclos negativos, y es propio también de estos patrones rígidos las conversaciones circulares y los roles inflexibles. ¿A qué me refiero con eso? Yo soy siempre el que invita. No, yo tengo que invitar. Ella no me puede invitar. Entonces, claro, cuando esos roles se hacen inflexibles, por ejemplo, tú te haces cargo del orden de la casa, tú te haces cargo de financiar todo, tú te haces cargo de tal cosa y la otra persona no puede hacerlo, no puede salir de ese rol, eso también genera patrones rígidos y es muy importante observar eso también porque esos patrones rígidos con roles inflexibles lo que generan es agotamiento en algún área para esa persona. Y el agotamiento también es un enemigo de un buen matrimonio. Ya, entonces, inicia la cascada con interacciones negativas frecuentes, escala un conflicto, se genera un patrón rígido y eso genera desgaste emocional, haciendo que se pierda la intimidad. La intimidad no solo a nivel emocional, sino también a nivel sexual. Muchas veces se enfatiza en la intimidad sexual, pero no se enfatiza en la intimidad emocional. Y aquí yo quiero dejarles una reflexión. ¿Dónde nace el deseo? ¿Dónde nace el deseo sexual? Es un eje en el cerebro donde se modula la producción asociada a lo sexual. Si no hay intimidad emocional, es difícil que exista un deseo sexual. Por lo tanto, no lo vimos en sesión, pero es importante reflexionar en aquellos aspectos y pedir ayuda cuando es necesario. Esto también está muy relacionado, el desgaste, con el estrés al que somos sometidos diariamente. Por eso es importante poder generar soluciones en relación a lo que está sucediendo al interior del matrimonio. Bueno, y ese desgaste emocional, para terminar el modelo de cascada, finalmente lo que hace es que se tome una decisión de ruptura y de distanciamiento, divorcio. Y bueno, en relación a eso, quiero contarles que en relación a la decisión de ruptura, generalmente son las mujeres quienes inician más del 70% de los divorcios. Suelen llegar al divorcio las mujeres cuando sienten que han intentado muchas veces reparar la relación y no han sido escuchadas. Esto les lleva a decidirlo por no encontrar una respuesta emocional adecuada en sus cónyuges, por sentirse desatendidas o que sus necesidades afectivas no se validan. Tienden a soportar mucho más tiempo el malestar, pero una vez que sienten que ya lo han intentado todo y que ya no hay cambio visible, su decisión es muy difícil de revertir, casi imposible.
es muy firme. Cuando una mujer decide divorciarse, es casi irreversible esa decisión, porque lo hace cuando ya lo ha intentado todo. Las investigaciones de Gottman y de otros estudios de relaciones muestran que alrededor del 70% entonces de divorcios son iniciados por mujeres, y eso no significa que quieran divorciarse más, sino que en su experiencia son más propensas a notar insatisfacción en la relación y tomar medidas para cambiarla, incluso si eso significa a veces terminar la relación. Gottman explica que las mujeres tienden a evaluar la calidad de la relación de manera más detallada, considerando aspectos emocionales, comunicación y afecto, mientras que los hombres a veces reaccionan más tarde a los problemas antes de llegar a la decisión de terminar. Pero yo me preguntaba, y también como para poder transmitirles una información objetiva, ¿qué grado de veracidad tiene esta percepción de las mujeres sobre lo que sucede en sus propios matrimonios? Entonces, ¿qué hizo Gottman para probar esto? Tomó en cuenta lo que decían las mujeres de su matrimonio y comparó lo que objetivamente pasaba en el matrimonio, y fíjese que la percepción femenina coincidió entre lo que sentía la mujer y lo que realmente pasaba entre un 70 y 80% de coincidencia. Un altísimo porcentaje que nos lleva a pensar y a concluir, de acuerdo a estos estudios de más de 50 años, que cuando la mujer siente insatisfacción en el matrimonio, suele ser confiable la causa de esa insatisfacción, suele ser real y verídica. Vamos a los hombres. Los hombres tienden a subestimar la gravedad de los problemas emocionales en la relación y se enfocan más en problemas prácticos o logísticos y menos en la calidad de la comunicación emocional o la intimidad emocional. Es frecuente que no reconozcan patrones de desprecio, crítica constante o evasión hasta que se vuelven graves. O sea, los hombres en muchos casos tienden a normalizar el desprecio, normalizar la crítica y la evasión. Creen que es normal. Entonces, como creen que es normal, no reconocen que ese es un problema, y ese es el problema o los problemas que generan en un 96% de los casos que se decida el divorcio. ¿Cuál es el grado de veracidad de la percepción masculina? Bueno, Gottman dice que hay una coincidencia mucho menor entre lo que está sucediendo en el matrimonio y lo que perciben los hombres. Dice que es entre un 50 y un 60%. Esto nos explica entonces por qué los hombres suelen responder más tarde a los problemas o reaccionan solo cuando la relación ya está rota prácticamente. ¿Qué implica esto para el divorcio? Debido a esta menor sensibilidad, los hombres son menos propensos a iniciar el divorcio porque consideran que es normal muchas cosas que suceden, incluso cuando la relación está en riesgo. La falta de respuesta a señales tempranas de desconexión emocional contribuye entonces a que la mujer, que es más perceptiva, tome la decisión de terminar la relación. Vamos ahora a los antídotos de estos 4 jinetes del apocalipsis que mencionan los Gottman. Frente a la crítica, no critique. Criticar no existe la crítica constructiva, pero sí es importante una conversación con respeto más que un silencio que hiere y que va socavando la relación. ¿Cómo podemos decir entonces lo que nos sucede sin criticar? Háblelo en primera persona. A mí me gustaría esto, yo me siento mal cuando esto sucede y me gustaría que sucediera de esta otra manera. Entonces, conversación en primera persona. Segundo, actitud defensiva. ¿Cómo podemos poner un antídoto a este otro jinete del apocalipsis? Asumir nuestros errores, reconocer nuestras falencias. Todos tenemos errores, todos tenemos falencias, y es un acto de humildad reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón. 3. El desprecio. ¿Cómo ponemos un antídoto frente al desprecio? Fomentar
el aprecio y la admiración por nuestro cónyuge. Y también, muy importante, desarrollar la humildad, desarrollar un concepto no más alto del que tenemos que tener, ni más bajo tampoco, un concepto equilibrado de quienes somos. Necesitamos de Dios en cada momento y no tenemos mayor valor que las otras personas para andar por la vida juzgándoles y menospreciándoles mucho menos. Cuarto, evasión o bloqueo. El antídoto para no esconderte y dejarte encontrar. El antídoto para tú querer encontrar a las otras personas es poder tomar conciencia que somos parte de una gran red social, de todas las cosas que Dios creó. Dijo, todo era bueno en gran manera, dijo. Pero hay solo una cosa que el Señor dijo, no es bueno. Y fue, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad hoy día es una de las principales causas de problemas en salud mental. El aumento de la soledad, el aumento del aislamiento. Nosotros fuimos hechos para vivir en conexión. Dios creó la humanidad para tener una familia, para conectar. Entonces es importante tratar esas cosas que muchas veces nos hacen escondernos, nos hacen escapar, nos hacen evitar. El miedo a la crítica puede ser, una personalidad evitativa, un apego inseguro con las personas. Hay muchos factores ahí que se pueden indagar. ¿Cómo dejamos de evadir? Autorregulándonos, aprendiendo a tolerar la frustración, aprendiendo a tolerar que las otras personas no cumplen siempre con nuestras expectativas y no tienen por qué hacerlo tampoco muchas veces. Aprendiendo también a comunicarnos adecuadamente, aprender a decir lo que pensamos y sentir y no vivir en un estado camaleónico que estoy con esta persona y digo que estoy de acuerdo con eso. Voy donde la otra persona y digo que estoy de acuerdo con eso otro que es contrario a lo que dijo la otra persona. No, la verdad nos hace libres, mis hermanos. Hablar, comunicarnos, qué maravilloso es lo que el Señor nos regaló para poder darnos a conocer y para poder conectar. Otra estrategia que nos entregan los Gottman para poder construir un matrimonio, construir la vida de un matrimonio, elegir la vida de nuestro matrimonio, es construir un mapa de amor. ¿Qué quiere decir eso? Conocer la vida interna del otro. No somos los mismos que cuando nos casamos. Y si nos quedamos con la imagen de esa persona, con las conversaciones que tuvimos profundas con esa persona, y hoy día no conversamos, hoy día no nos enteramos de lo que le gusta, de qué le gusta comer, qué le gusta escuchar, qué libro de la Biblia le encanta, qué historia le gusta hoy día, qué es lo que está leyendo, qué está haciendo, cuáles son sus sueños, cuáles son sus planes. Muy difícilmente vamos a poder transitar el camino para conectar con esa persona. Esto podríamos verlo como llegar a conectar con la otra persona sería el punto de destino. Pero para eso tenemos que conocer la ruta. Y conocer la ruta implica conocer a la otra persona, a nuestro compañero de viaje. Actualizarse permanentemente en el mundo emocional del cónyuge. También los Gottman dicen que es importante para construir y dar vida a un buen matrimonio que exista un fondo positivo, un telón de fondo, un color de fondo lindo para el matrimonio. ¿Cómo se hace eso? Con una proporción de 5:1. Frente a un conflicto, frente a una diferencia de opinión, es importante que por cada una actitud negativa existan 5 actitudes positivas. 5:1. 5 positivas por una negativa. También los Gottman dicen que debemos construir un sistema de confianza y de compromiso dentro del matrimonio. ¿Cómo hacemos eso? Sistema de confianza. Pensar que lo que esta persona me está diciendo, que mi esposo o mi esposa me está diciendo esto, porque quiere lo mejor para mí. O sea, partimos de la base de la confianza, no de la desconfianza. Y por otro lado, también establecemos un sistema de compromiso.
que deja fuera cualquier alternativa externa o posibilidad de que esta persona realmente no era lo que Dios quería para mi vida. No, no es así. Si Dios permitió que usted estuviera con su esposo o con su esposa, eso estaba dentro del plan del Señor. ¿Para qué? Para que existiera un proceso de santificación en su vida, para que usted cada día fuera más parecido a Jesús, fuera más parecida a Jesús. ¿Cómo construimos una casa sólida? Ahí les dejo muchas ideas: construir mapas de amor, actualizarnos constantemente, compartir afecto y admiración, acercarse en vez de alejarse, responder a las invitaciones emocionales, tener una perspectiva, un telón de fondo positivo del matrimonio, aprender a manejar conflictos, aprender herramientas para poder manejar conflictos, hacer realidad los sueños de vida que cada uno tenía, acompañar al otro para que pueda cumplir esos sueños de vida que tiene, siempre y cuando sean bajo la buena mirada del Señor. Crear significados compartidos también, rituales, valores, compartir nuestra fe israelita, tener proyectos comunes. El proceso del matrimonio, el triángulo del matrimonio, para mí, Stenberg dice que es pasión, amor y compromiso, pero para nosotros, hijos de Dios, parte de la familia israelita, el triángulo del matrimonio es Dios en la cabeza, hombres y mujeres a los costados de ese triángulo, pero hay alguien central adentro, en la cabeza y en el centro, y es el ejemplo de amor de Cristo por la iglesia. El matrimonio es un pacto que nosotros hicimos no solamente con nuestro cónyuge, sino con Dios. ¿Qué fue lo que prometimos con Dios? ¿Qué pactamos con Dios? Que esta persona que está a mi lado, yo voy a cuidarla, voy a ayudarla para que llegue al reino de Cristo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mí para que esta persona crezca en santidad, crezca y se parezca cada día más a Jesús. ¿Cómo la voy a ayudar? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Poniéndole piedras en el camino? No, hermanos, no es la forma, porque usted hizo un pacto también de cuidar a esa persona, de santificarla. ¿Cómo vamos a saber que su matrimonio está funcionando bien? Porque desde que esa persona lo conoció a usted, desde que él o ella está con usted, es un mejor hijo de Dios. Es una mejor hija de Dios desde que está con usted. Pero si usted partió con una persona que era una buena hija de Dios, que era un buen hijo de Dios y hoy día está peor, pregúntese qué está pasando ahí. ¿Cuál es el legado entonces que tenemos que entregar a nuestros hijos? Bueno, ¿para qué nos llamó y para qué existe el matrimonio? El legado tiene que ver con comprender el propósito por el cual fuimos creados y para qué estamos en el mundo. Isaías 43:7 dice: a todos los que son llamados por mi nombre, y yo he creado para mi gloria, los he formado, los he hecho y los he establecido. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En el hebreo, gloria es kabod y en el griego es doxa. De ambos términos se interpreta que la gloria de Dios es kabod, gloria, pero tiene que ver con ensanchar, algo que es muy robusto, algo que es muy profundo, muy ancho, muy inmenso. Y doxa, opinión, conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esta gloria de Dios? Que fui creada para que todas las personas con las cuales yo me tope en mi vida puedan conocer más profundamente a Dios, puedan saber mucho más de Dios a través de mí, a través de mi modelo, de mi ejemplo, de mi comportamiento, de mis palabras, de mi trabajo. Que todo lo que yo haga sea para glorificar a Dios, sea para alabarlo a Él y para dar a conocer a Dios a estas personas que muchas veces nos rodean y que
necesitan de Dios. Entonces, mis hermanos, ese es uno de los legados que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. La Biblia no habla tanto de cómo ser buenos padres, ni habla tanto tampoco de cómo ser buenos esposos. Son muy específicos los versos, pero sí habla mucho de cómo ser personas santas. Toda la Biblia habla de cómo nosotros podemos glorificar a Dios y santificar nuestras vidas. Si usted es un hombre santo, si usted es una mujer santa, usted va a ser un buen esposo, usted va a ser una buena esposa, va a ser una excelente madre y un excelente padre. También dentro de este legado y del diseño divino, en el profeta Malaquías, las palabras del Señor quedan escritas cuando dice: ¿por qué hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu? Y luego dice: porque él quería una familia para sí. Dios quiere conectar contigo. Dios quiere que usted sea parte de su familia. Dios quiere tener una relación con nosotros. Y nos dio todas las herramientas para tener una relación con Él. Nos dio la comunicación de la oración. Nos dio la comunicación de Él mismo, mostrarse al ser humano. Romanos 1 dice que Dios se ha dado a conocer a través de lo creado, se ha dado a conocer. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Dios se ha dado a conocer, pero el hombre ¿qué ha hecho? No le ha reconocido, ha sido ingrato. Les recomiendo que lean Romanos 1, ahí está el flujo de cómo Dios se da a conocer, pero el ser humano termina alejándose de Dios. Está completamente claro cuál es el proceso. Dios se da a conocer, el hombre no le reconoce, es ingrato. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Crea para sí creencias erróneas que lo llevan ¿a qué? A pecar. Lo llevan a pecar y ese pecado lo lleva a la depravación. Ese es el flujo de cómo nosotros nos vamos alejando de Dios. Entonces, para resumir, mis hermanos, el legado del matrimonio, según Gottman, es ser un modelo de afecto y seguridad emocional. Es ser un ejemplo relacional y es poder dejar un legado a las siguientes generaciones. Pero también el legado del matrimonio, de acuerdo a nuestra fe judeo-cristiana, es reflejar el amor de Dios, es construir familia para Dios, es glorificar su nombre y es dejar el conocimiento de Dios, que la tierra sea llena de su gloria, que la tierra entera pueda conocer al Dios que adoramos. ¿Qué habilidades psicológicas existen en quienes dejan legado? Son inteligentes emocionalmente, se comunican efectivamente, toleran bien la frustración, tienen un pensamiento prosocial, les gustan las personas y tienen además ética al hacerlo. Son capaces de enseñar, pero también son capaces de modelar, vale decir, de ser ejemplo en lo práctico de eso que están enseñando. Y son capaces también de autoconocerse y de buscar el crecimiento. Y quiero terminar con esto. Un verso maravilloso que escuchamos ayer. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Qué hermoso, hermanos, qué maravilla la palabra del Señor. Conmueve tanto nuestros corazones el saber que podemos acudir a aquel que tiene palabras que nos hacen vivir, que nos hacen disfrutar de esta maravillosa creación que el Señor nos ha dado, de vivir plenamente. Bueno, ¿y qué dice Deuteronomio 30? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque muy cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Y además, hermanos, lo conversamos. En nuestras casas siempre hay más de una Biblia. Algunos tienen 10, 6, etc.
Tenemos la Biblia instalada en nuestro celular, en nuestros tablets, en nuestros computadores. Está ahí. No necesitamos ir al otro lado del mundo para encontrar la voluntad del Señor, para saber cómo podemos ser más santos, para saber cómo podemos parecernos más a Jesús. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Al Dios de la vida, en el que está la vida, en aquel que se ha manifestado como nuestra vida, en aquel que tenemos por amor en nuestra vida y en aquel que es la vida en abundancia, en aquel que es la resurrección y la vida. Que el Señor les bendiga y que estas palabras sean grabadas a fuego en su mente y corazón.